Salve. Bueno, como un adelanto agregado, apostilla en parte para el seminario que empezamos el día miércoles sobre el simbolismo de la nave, voy a leerles el comienzo, el prólogo de mi libro, todavía inédito y todavía en buena medida, no tanto, pero bueno, todavía no en marcha, todavía en marcha, o sea, no terminado, estamos ahí. Algunos otros requieren, digamos, más nuestra atención. Así que bueno, vamos a leer entonces este libro que es, no le hemos puesto título todavía, pero es La nave, el mar y la navegación como símbolos en la literatura, el cine y en el pensamiento metapolítico. Tiene una dedicatoria que es esta: a la vilipendiada memoria de Isabel Rambó, que logró llevar el barco ebrio de su hermano a puerto, pese a los cantos de sirena de los que desean permanecer encallados en la adolescencia. Tiene además un exergo, una cita al comienzo de el pensador de teoría política Eric Voegelin, su libro más conocido, creemos, Nueva Ciencia de la Política. La cita, el exergo, al comienzo del libro, dice esto: el análisis no se detendrá tampoco en este punto, el estudio de la naturaleza de la representación en cuanto forma, por lo cual una sociedad política cobra existencia para actuar en la historia, sino que se extenderá a sí mismo al examen de los símbolos por medio de los cuales las sociedades políticas se interpretan a sí mismas como representantes de una verdad trascendente. El conjunto de dichos símbolos, por último, no formará tan solo un simple catálogo, sino que probará ser objeto adecuado para la elaboración teórica en cuanto a sucesión inteligible de fases dentro de un proceso histórico. Un estudio de la representación se convertirá, de hecho, en una filosofía de la historia si se hace un despliegue consecuente de sus implicancias teóricas. El prólogo. Tras La pasión manda, la traducción de la melancolía y dominio eminente, y escrutadas allí las genealogías de ciertas reconfiguraciones efectuadas por la cultura tradicional en diáspora desde el otoño de la Edad Media, en diversas formas y troqueles, en el melodrama, en la lírica del tango y en la clase B, cabe ahora dar otro paso en la dirección emprendida. Se trata de tomar una figura, símbolo y mitologema fundamental, como el de la nave, el mar y el viaje marítimo, y ver su funcionamiento mitopoético en obras literarias, fílmicas y de filosofía y teoría política de los dos últimos siglos precedentes y de puesta en marcha de la movilización total. Comenzando por ocuparnos de sus primeras configuraciones poéticas en la lírica alcaica y en la latina. De este modo puede seguirse como uno de los soportes simbólicos más arcaicos, posiblemente el más arcaico de todos, se mantiene mediante sus respectivas y diversas reconfiguraciones en el relato literario, en la poesía y en el cine, así como en la interpretación metapolítica, que es la forma en que lo tradicional como política que es la forma, perdón, en que lo tradicional como política intenta continuar y hasta perpetuarse en medio de las disoluciones y neutralizaciones practicadas por las sociologías de sesgo positivistas o si no incluso en las de sesgo místico, que las hay. De tal modo, en La pasión manda, referido al melodrama, investigamos una reconfiguración de troquel o cuño en un género. Luego, en dominio eminente, continuamos analizando cómo esta cultura tradicional en diáspora
se reconfiguró en lo fantástico y en la clase B, para así preservar y mantener la continuidad de un sentimiento o pathos reconfigurado en otra cosa, acorde a las condiciones de posibilidad de una época. Aquí, en este libro, buscamos comprender cómo se reconfiguró un soporte simbólico tradicional en algunas de las variantes de esos géneros que escrutamos anteriormente. Porque entendido lo dicho en La Pasión Manda, no solo films como Titanic o Lifeboat, sino narraciones como Moby Dick y Benito Sereno, como los propios relatos de Joseph Conrad o Julio Verne, pertenecen sin más al modo de la imaginación melodramática, tal cual lo hemos explicitado allí, siendo que thriller es la manera temprana de traducción de melodrama al idioma inglés. Puede verse también, o intentaremos que así sea, como la interacción, y diríamos que más bien la iteración entre el relato literario y el de cine, se fueron dando el pase o pasando la posta entre sus respectivas operaciones mitopoéticas, no siendo para nosotros de ninguna importancia las distinciones periodísticas falsas de toda falsedad entre culto o popular, ni entre libresco o intuitivo y semejantes disoluciones y neutralizaciones, sino tan solo estar en posición o no de ciertos datos tradicionales y saberlos emplear operativamente. Esto, a su vez, refiere a un saber dramatizar tales datos según las condiciones de posibilidad del momento histórico, que incluye a la gente y al público lector o espectador que se tiene a disposición temporalmente. Tras ello, vamos en busca del empleo de la nave y del simbolismo del viaje marítimo, en oposición y complementariedad dialéctica con el de la tierra y lo terreno en las obras dedicadas al mismo símbolo, por uno de los mayores juristas políticos y principal figura de la metapolítica, Carl Schmitt, que utilizara tales imágenes, emblemas, en varios de sus estudios, recordando que en ellos se hace mención a las obras de Melville, aunque no, que sepamos, a las de Conrad y para nada a las de cine referidas al símbolo de las naves. Sí, repetidas veces, atrapado entre la historia y sus propias contradicciones, Schmitt se identificó con Benito Sereno como siendo prisionero de aquello que había intentado gobernar o dirigir. Bueno, hasta allí parte del prólogo de este libro, que trata sobre el simbolismo de la nave, el mar y la navegación en la poesía, en el relato literario y cinematográfico, y en la teoría y teología políticas. Bueno, salve.